Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. En el capítulo 31, la señorita 2B sintió celos y las consecuencias fueron graves. Desde que 2B despertó a la autoconciencia y las emociones, ha considerado a Loren como la persona más importante de su vida. Tras comprender la relación especial entre novios y novias, llegó a verlo como su pareja. Por supuesto, ella solía llamarlo jefe, nunca su hombre. Pero el hecho de que no lo dijera en voz alta no significaba que no lo sintiera en su interior. Por eso, cada vez que veía a otras mujeres intentando acercarse a Loren, reaccionaba instintivamente con hostilidad. Según entendía, a eso los humanos llamaban celos. Por otro lado, Loren observó cómo 2B pateaba a Natasha. No pudo evitar jadear. Qué dolorosa debe ser esa patada. Se estremeció, temeroso de mirar el maltrecho estado de Natasha. Ni Loren ni Natasha se esperaban lo que sucedió a continuación. Natasha ni siquiera había visto quién se acercaba antes de salir volando. Por suerte, llevaba puesta la armadura pesada a cuando salió. De lo contrario, esa patada por sí sola la habría enviado directamente al infierno. Maldita sea. ¿Quién eres? Natasha salió arrastrándose de entre los escombros, con el pelo revuelto y el rostro enrojecido por la humillación. Sin dudarlo, sacó una pistola de la cintura y abrió fuego contra 2B. 2B reaccionó al instante, blandiendo su katana con una facilidad propia de la práctica para desviar cada bala. Su espada era un arma versátil, letal en combate cuerpo a cuerpo y capaz de interceptar proyectiles en el aire. Espíritu zorro. ¿Todavía te atreves a resistir? Estás pidiendo la muerte. Al ver a Natasha contraatacar, la expresión de 2B se volvió gélida. Se abalanzó hacia adelante, clavando su katana en el pecho de Natasha. Natasha apenas logró rodar a un lado, evitando por poco el golpe letal. Sin perder un segundo, sacó un extraño aparato de su cinturón y lo arrojó al suelo. En el momento en que tocó el suelo, se desató un potente pulso magnético. En un instante, le arrebató la katana de 2B de las manos, inutilizando temporalmente su arma principal. Pero lo que Natasha no previó fue que el dispositivo afectaba a más cosas que solo a la hoja. Para su sorpresa, la propia mujer parecía atrapada en el campo magnético, luchando visiblemente por liberarse. Natasha se quedó paralizada por la incredulidad. Los dispositivos magnéticos solo funcionaban con materiales ferrosos. No tenían ningún efecto sobre el cuerpo humano. Y sin embargo, allí estaba esa mujer, claramente atraída por la fuerza. Espera, y eso no está bien. No era que el dispositivo de repente funcionara sobre la carne, sino que algo dentro del cuerpo de la mujer era metálico. ¿Qué tienes dentro? Natasha miró a 2B con los ojos muy abiertos por el asombro. ¿Por qué te afecta el campo magnético? Si te importa, gruñó 2B, morirás. Furiosa porque aquella mujer aparentemente normal tenía tantos trucos, 2B ordenó de inmediato al POP 042, que flotaba cerca, que disparara un láser contra el dispositivo. Con una explosión ensordecedora, el aparato se redujo a un montón de chatarra humeante. Liberada de la sujeción magnética, 2B se movió con la agilidad de un pez fuera del agua. Su katana recuperada en un instante salió disparada hacia adelante, apuntando directamente al pecho de Natasha. Pero la armadura pesada resistió. La hoja no la atravesó. Aún así, la fuerza de 2B era formidable. Aunque la armadura absorbió el impacto, la fuerza bruta lanzó a Natasha hacia atrás como una cometa sin hilo. Se estrelló con fuerza contra la pared de acero que tenía detrás. Con un estruendo ensordecedor, Natasha se desplomó contra el suelo, incapaz de levantarse. Al mismo tiempo, un chorro de sangre roja brillante brotó de sus labios. Su expresión era absolutamente miserable. Después de apuñalar a Natasha con un cuchillo y dejarla indefensa, 2B no se detuvo ahí. Se acercó rápidamente, alzó su katana y se preparó para acabar con Natasha de una vez por todas. Pero en ese momento, la voz de Loren resonó, tranquila y mesurada. Bueno, pues que aprenda la lección. Su crimen no merece la muerte. Al oír la orden de Loren, la hoja que se disponía a cortar el cuello de Natasha se detuvo a mitad del golpe. 2B enfundó la espada y la arrojó por encima del hombro. Tienes suerte, dijo con frialdad. No vuelvas a verte cerca del jefe, o la próxima vez te apuñalaré hasta la muerte. Con esa amenaza latente, 2B se giró y regresó junto a Loren, transformándose instantáneamente en su habitual yo bien educado, casi como una muñeca.
Loren observó, secretamente atónita por la rapidez con que cambió su comportamiento. Así que esto es lo que sucede cuando una androide femenina adquiere emociones. Su temperamento se vuelve tan cambiante como el viento. Y a juzgar por la expresión del rostro de 2B, no solo estaba eliminando a un enemigo, sino que también se estaba deshaciendo de una rival amorosa bajo el pretexto del deber. Pero claro, y un rival amoroso sigue siendo un enemigo. Jefe, ¿qué está mirando? La voz de 2B interrumpió sus pensamientos, aguda y cargada de un resentimiento apenas disimulado. Su tono rezumaba disgusto, al borde de un estallido. Nada. Nada en absoluto. Tartamudeó Loren, desviando rápidamente la mirada. Solo pensaba, peleaste muy bien. En serio, increíble. Forzó una risa despreocupada, luego saltó por los aires, transformándose en un destello de luz arcoíris que se disparó hacia el cielo. Al ver a Loren y a 2B desaparecer con tanta arrogancia, los ojos de Natasha se llenaron de amarga humillación. Ella y Clint habían venido a apoyar al ministro Pierce, solo para fracasar estrepitosamente. No solo habían asesinado a Pierce ante sus propios ojos, sino que además se habían visto completamente superados, sin poder defenderse. ¡Qué vergüenza tan aplastante! Y lo que es peor, un miembro del Consejo de Seguridad Mundial había sido asesinado, en su propia oficina. Esto ya no era solo arrogancia. Era pura ilegalidad. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Coulson irrumpió en la habitación, con el rostro marcado por la urgencia. Al ver a Natasha y Barton en tan lamentable estado, no pudo ocultar su conmoción. ¿Dónde estabas hace un momento? ¿No te envié una solicitud de soporte? Exigió Natasha. ¿Por qué no usasteis las armas del Kinghead para apoyarnos? ¿Qué? ¿Enviaste un mensaje? No lo recibí. Respondió Coulson. El sistema operativo del Kinghead se apagó de repente. He estado solucionando problemas todo este tiempo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Están bien? Yo aún no estoy muerto, pero Pierce sí. ¿Qué? Los ojos de Coulson se clavaron en el cuerpo desplomado cerca. Alexander Pierce. ¿Quién hizo esto? ¿Los identificaste? Preguntó con expresión sombría. Natasha negó con la cabeza. Eran dos. Un hombre y una mujer. El hombre llevaba una armadura parecida a la de un murciélago. Su rostro estaba oculto, pero es increíblemente poderoso, claramente experto en guerra de información. Nuestros sistemas Shield, las redes del Consejo de Seguridad e incluso el apagón del Kinghead que acabas de mencionar y todo obra suya. Vi la cara de la mujer, pero nunca la había visto antes. Debe pertenecer a alguna facción criminal recién surgida. Tendré que realizar una investigación exhaustiva para descubrir su identidad. Hackearon el Kinghead. Maldijo Coulson. Maldita sea. ¿De dónde diablos salieron estos monstruos? ¿Quién sabe? Suspiró Natasha, dejándose caer débilmente contra la pared, con una expresión cargada de presentimientos. Una cosa es segura. El mundo se vuelve más caótico cada día. Me temo que el cielo mismo está a punto de cambiar. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 32. Recompensa del capítulo 32. Una fórmula de aleación de adamantío. Jefe, ¿por qué no me dejó matar a esa zorra? ¿Le cae bien? Dentro del backfighter, 2B miró a Loren con un dejo de curiosidad. No lograba comprender el propósito de sus acciones. Al oír esto, Loren sintió una punzada de vergüenza. 2B cada vez sabe más y será más difícil engañarla en el futuro. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría sentir algo por una mujer a la que solo he visto una vez? Si dices que estoy enamorado de ella, bueno, claro, existe la posibilidad. ¿Acaso gustar y enamorarse no significan lo mismo? 2B inclinó la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Claro que son diferentes. Aunque solo las diferencia una palabra, sus significados son completamente distintos. Loren negó con la cabeza misteriosamente. Debes entender que arriba no es solo una dirección. También es un verbo. ¿Un verbo? 2B no lo entiende. Está bien. No entenderlo significa que aún no te has dejado contaminar por este mundo. Y eso es algo bueno. En fin, lo único que necesitas saber es esto. No me cae bien ella. Solo me caes bien tú, mi querida hermana 2B. Mientras hablaba, Loren acarició suavemente la mejilla de 2B, provocando que ella se sonrojara al instante. ¿En realidad? Por supuesto. No podría ser más cierto. A mí también me gusta jefe. Jefe, y déjame hacerte feliz.
Basta. Estoy pilotando un avión. Está bien. Tú vuela la tuya y yo tocaré la mía. Dicho esto, 2B rodeó a Loren con sus brazos por detrás, mientras sus delgadas manos se deslizaban lentamente hacia abajo. Espera, no y para. Para. De acuerdo, jefe. No me detendré. Y en la penumbra de la noche, el backfighter de Loren de repente pareció estar borracho. Por un instante se elevó como una cebolleta brotando de tierra reseca. Al siguiente, se desplomó como si cayera desde 1000 millas de altura. Subía y bajaba erráticamente, dibujando líneas onduladas en el aire. Un espectáculo totalmente insólito. En medio de la confusión, un aviso del sistema resonó en la mente de Loren. Enhorabuena. Has participado en la búsqueda del verdadero culpable y has eliminado con éxito al cerebro de la operación. Pierce. Recompensa concedida. 1 copia de la fórmula de la aleación de adamantium. La expresión de Loren, ya de por sí exultante, se iluminó aún más, y su corazón latía con fuerza por la emoción. Después de todo, el adamantium no era un metal común. En el universo Marvel, era uno de los 4 supermetales legendarios, junto con el vibranium, el uru y el carbonadío. El vibranium y el uru se encontraban en la naturaleza, al menos en la versión del universo Marvel que Loren conocía. El vibranium provenía principalmente de Wakanda, una nación tecnológicamente avanzada. Reconocido por su casi indestructibilidad, su estructura molecular se mantenía notablemente estable, absorbiendo energía cinética y calor con una eficiencia extraordinaria. Por eso, el escudo del Capitán América y el traje de Pantera Negra estaban forjados con él. Si el vibranium representaba la cúspide de la defensa, el uru encarnaba la máxima potencia mágica. Este metal asgardiano podía almacenar y canalizar energía, especialmente energía mágica, lo que lo hacía ideal para armas encantadas. El martillo de Thor, Mjolnir, y la lanza de Odín, Gungnir, fueron forjados con uru. Su naturaleza casi consciente le permitía reconocer a su portador, amplificando su poder y creando un profundo vínculo entre arma y guerrero. En el universo Marvel, el estatus del uru rivalizaba incluso con el del vibranium. Los otros 2 adamantío y carbonadío eran aleaciones sintéticas, creadas por el hombre, como sus nombres indicaban. Sin embargo, aunque son metales sintéticos, poseen propiedades extraordinarias que rivalizan si no superan las de los 2 anteriores. Comencemos con la aleación de carbonadío, una imitación del adamantío. Aunque no es tan duro como el adamantío, el carbonadío presenta mayor plasticidad y ductilidad. Además, es radiactivo y capaz de inhibir los factores de curación regenerativos, lo que lo convierte en un material predilecto para la fabricación de armas y sistemas de sujeción especializados. Cabe destacar que las katanas gemelas de Deadpool están forjadas con carbonadío, una de las pocas armas capaces de neutralizar la capacidad de curación del lobezno. Hablando del lobezno, debemos hablar del adamantium, el más famoso de los metales legendarios de Marvel. Contrario a la creencia popular, el adamantium no está hecho de vibranium. En la continuidad principal de Marvel, es una aleación artificial compuesta de hierro y otros elementos no revelados. Mientras que el vibranium, presente en Wakanda, absorbe energía cinética, el adamantium es apreciado por su dureza casi indestructible, muy superior a la del acero e incluso, en la práctica, a la del vibranium en cuanto a resistencia a la tracción y a la deformación. Una vez endurecido, el adamantío no se puede fundir ni remodelar. Ni siquiera las temperaturas superiores a 500.000 grados le afectan, lo que lo hace prácticamente indestructible. Wolverine, uno de los mutantes más icónicos de Marvel, tiene todo su esqueleto y garras unidos con adamantium, lo que le otorga una durabilidad sin igual y lo hace casi inmortal en combate. Debido a su extrema dureza y composición clasificada, el adamantío es excepcionalmente difícil de producir. Una vez solidificado, su forma es permanente. Hasta donde se sabe, la fórmula original fue destruida y hoy solo existen fragmentos o aproximaciones, como el adamantío secundario. Pero él conocía la verdadera fórmula. En el universo Marvel que ahora habitaba, podría ser el único que supiera cómo sintetizar verdadero adamantium. ¿Cómo no iba a estar entusiasmado? Era un secreto invaluable. Con este conocimiento, podría forjar armas y armaduras superiores, tanto para él como para 2B. Imagina la katana característica de 2B forjada en adamantium. Antes, Natasha ni siquiera llevaba armadura antibalas y mucho menos el traje de Iron Man y, sin embargo, con una hoja de adamantium, 2B podía atravesarlas como si fueran de papel. Dada la legendaria agudeza y resistencia del adamantio, podría partir un tanque por la mitad. ¿Qué posibilidades tendría una simple armadura corporal?
La idea lo electrizó. Quería empezar a forjar adamantium inmediatamente y crear una nueva espada para 2B. Pero había un problema. La creación de adamantio requería materiales raros, aunque no vibranium. Esa era una idea errónea muy común. Aún así, los componentes necesarios estaban estrictamente controlados. Incluso las reservas militares solo contenían cantidades ínfimas. Consideró brevemente la posibilidad de atacar Wakanda, pero rápidamente descartó la idea. Carecía del poder necesario para desafiar a una nación protegida por Pantera Negra y tecnología avanzada. Por ahora, tendría que encontrar otra manera. Mientras Loren permanecía en el laboratorio, ideando cómo adquirir los elementos necesarios, Nick Fury, en el cuartel general de S.H.I.E.L.D., hervía de rabia. ¿Qué? Pierce está muerto. Maldita sea. ¿Acaso no te ordené que garantizara su seguridad? ¿Qué salió mal? Señor, no fue por falta de intentos, pero los métodos de Batman fueron brutales. Nos vio, pero no mostró ningún reparo. Mató deliberadamente a Pierce justo delante de nosotros. Fury entrecerró los ojos. ¿Lo mató delante de ti? Eso no fue solo un asesinato, fue un mensaje. Tras escuchar el informe de Aukeye, la expresión de Fury se ensombreció. Ya había tratado con agentes arrogantes antes, pero esto era un insulto directo a la propia S.H.I.E.L.D. Sí, confirmó Aukeye. Fue una provocación. Bien, gruñó Fury. Entonces pagará por ello. Coulson, registra todas las bases de datos, todos los nodos de la Darknet. Encuentra a Batman. Ahora. Entendido, respondió Coulson con la mandíbula apretada. Fury se volvió entonces hacia Natasha, cambiando su tono de voz. Tenemos una pista sobre el grandote verde. ¿Banner? Preguntó. Sí. Intel lo ubica en Brasil. Me iré inmediatamente y lo traeré. Bien. Contra alguien como Batman, Hulk podría ser nuestra mejor arma. Entendido. Lo haré. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 33. El nacimiento de un impresionante mayordomo robot. Tras matar a Pierce, Loren finalmente se instaló en una vida relativamente pacífica. Sin embargo, con Freddy el mayordomo muerto por su propia mano, muchas tareas en la mansión quedaron paralizadas. Hay que decir que el viejo Freddy había sido un espía infiltrado por la tía de Loren, Maeve. Sin embargo, como mayordomo, había desempeñado sus funciones de manera concienzuda y responsable durante años, entregándose por completo al puesto. Siempre que él estaba presente, la mansión funcionaba como un reloj, y Loren, el joven amo, nunca tenía que preocuparse por nada. Pero ahora que Freddy se había ido, todos los asuntos de la mansión recaían directamente sobre los hombros de Loren, lo que lo tenía bastante molesto. Tras unos días de este caos, ya no pudo más. Se encerró en su laboratorio y comenzó a construir un mayordomo robot. La tecnología de robots de reconocimiento, anteriormente premiada por el sistema, resultaría muy útil ahora. La principal función de un mayordomo era gestionar los asuntos internos de la mansión. Tareas que no exigían gran movilidad, pero sí una excepcional capacidad de procesamiento de información. Esa resultó ser precisamente la principal fortaleza de los robots de reconocimiento. Por lo tanto, reconvertir a uno de ellos en su nuevo mayordomo fue claramente la decisión correcta. Como él mismo estaba diseñando al mayordomo, naturalmente quería que el resultado se ajustara a sus gustos. Freddy había sido muy capaz, pero, al ser un hombre mayor, no cumplía con los estándares estéticos de Loren. Desde el principio, Loren decidió que el mayordomo robot tendría forma de mujer. Su apariencia no sería menos llamativa que la de un androide tipo 2B. Para alcanzar este estándar, se devanó los sesos, recordando innumerables personajes femeninos que admiraba. Tras mucha deliberación, finalmente se decidió por un diseño. Se volcó en el trabajo con una concentración absoluta. El tiempo pasó volando. Antes de darse cuenta, había transcurrido un mes. Durante ese tiempo, Loren apenas comió ni durmió, dedicando cada gramo de su energía a crear el mayordomo robot perfecto. Para ser justos, la fabricación de robots de combate de uso general o unidades de reconocimiento ya era un proceso inmensamente complejo. Precisamente por eso se necesitaron tantos genios para crear a alguien como 2B. Los robots en sí mismos no eran intrínsecamente difíciles de construir, especialmente cuando se utilizaba la producción modular. Pero si el objetivo era crear un androide hiperrealista y de alta precisión como 2B indistinguible de un humano, la artesanía manual era esencial. 2B no era solo una máquina.
Era una obra de arte casi perfecta. Y el arte, por su naturaleza, no se puede producir en masa en una línea de montaje. El mismo principio se aplicaba a la nueva mayordoma de Loren. Tenía que ser tan realista que nadie pudiera darse cuenta de que era artificial. Eso exigió un minucioso proceso de puesta a punto e incontables horas de ajustes meticulosos. Tras días y noches de incansable perfeccionamiento, su creación quedó finalmente terminada. En el laboratorio subterráneo secreto de la mansión, Loren, vestido con una bata blanca de laboratorio, estaba de pie frente a la figura impecable a la que había dado vida. Una sonrisa paternal se dibujó en sus labios, sus ojos brillaban con una tranquila satisfacción. Esa cara ovalada, ese cuello de cisne, esos, ejem. Cof, cof, cof. Y esa cintura diminuta, no, es que es tan realista. Absolutamente real. Incapaz de resistirse, extendió la mano y acarició suavemente la mejilla del robot, con clara admiración en la voz. Al igual que cuando construyó 2B, ver esta hermosa obra maestra creada por sus propias manos lo llenó de euforía. Para él, el que un robot femenino estuviera bien diseñado y si pudiera despertar en él ese tipo de pensamientos se había convertido en un criterio rígido. Al fin y al cabo, los hombres son lujuriosos por naturaleza. Si un robot podía provocar esa reacción, entonces, al menos en apariencia, era un éxito. Si un humanoide ni siquiera podía despertar ese tipo de deseo en un hombre, entonces ¿qué sentido tenía? No era más que una broma. Jefe, detecto una fuerte congestión en la parte inferior de su cuerpo. ¿Qué cosas poco saludables está viendo? En ese momento, 2B apareció silenciosamente junto a Loren y lanzó una mirada de reojo hacia su región indescriptible. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría estar mirando algo así? Estoy admirando una obra maestra, una en la que puse todo mi corazón y mi alma. Mientras hablaba, Loren rodeó al robot ama de llaves que tenía delante, con los ojos brillantes de orgullo. Como técnico, compartía un rasgo con todo verdadero aficionado a la tecnología. Un orgullo innato, casi paternal, por todo lo que creaba, y una alegría genuina por su existencia. Fue entonces cuando la atención de 2B fue captada por el mayordomo robot que estaba frente a ella. Jefe, ¿esta es la mayordoma que usted construyó? Es tan hermosa, incluso más hermosa que yo. Su voz bajó a un susurro, teñida de una ansiedad repentina. Con esta nueva unidad de reconocimiento, ¿seguirás queriéndome en el futuro? Al principio, 2B quedó atónita. Luego, una aguda sensación de crisis la invadió. Después de todo, hasta ahora, ella había sido el único robot humanoide que Loren había creado jamás. Verdaderamente única en su especie. Pero ahora había otra. Y no solo su apariencia estaba a la altura de la de 2B, sino que incluso podría ser más hermosa. Naturalmente, la preocupación se apoderó de nosotros. ¿Y si la atención de Loren se centrara en esta nueva modelo? ¿Y si dejara de importarle? Peor aún, ¿y si la abandonara por completo? En apenas unos segundos, su mente se precipitó a través de un sinfín de oscuras posibilidades. En ese momento, 2B parecía exactamente una esposa que acababa de descubrir que su marido había tomado una concubina. El corazón le latía con fuerza, sentía opresión en el pecho y estaba completamente intranquila. Pero cuando Loren escuchó sus palabras, se quedó paralizado y luego parpadeó sorprendido. Se está volviendo cada vez más como una mujer de verdad y incluso en lo que respecta a los celos. Sin embargo, esa misma reacción demostró algo importante. 2B era diferente. Única. Al menos por ahora. Se desconocía si esta nueva mayordoma desarrollaría algún día su propia conciencia. No te preocupes, 2B, dijo Loren con dulzura. Siempre serás la presencia más especial en mi corazón. Nadie podrá reemplazarte jamás. Señaló al nuevo robot. Sí, he creado una hermosa hermana, pero en cuanto a estatus, siempre estará por debajo de ti. De ahora en adelante, puedes llamarla tu hermanita. Como la mayor, tendrás que guiarla. La expresión de 2B se iluminó al instante. Por supuesto. Le enseñaré todo. Cómo servirte correctamente, cómo comportarse, entonces las dos podremos servirte juntas. Oye. 2B, tú, y Loren rió, negando con la cabeza con cariño e incredulidad. ¿Cómo puede ser tan perfecto? Ven aquí, déjame darle un beso a mi buena esposa. Se inclinó y le dio un suave beso en los labios. 2B se derritió al instante, acurrucándose en sus brazos como una niña obediente de al lado. Tranquila, confiada y totalmente devota. Ah, por cierto, murmuró, ¿cómo se llama mi hermana? Tifa. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación.
Dame más motivación. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 34. Pelea de hermanas, beneficios del jefe Tifa. Ese nombre me suena, dijo 2B con voz tranquila pero con un dejo de curiosidad. ¿No mencionaste la última vez que es la líder del área 3D? Cuando Loren confirmó que la robot ama de llaves que tenía delante se llamaba efectivamente Tifa, un destello de confusión cruzó el rostro de 2B. Le intrigaba esa supuesta área 3D a la que Loren no dejaba de hacer referencia. ¿Qué clase de lugar podía producir tantas mujeres de una belleza tan deslumbrante? Bueno, y se podría decir que sí, respondió Loren con una sonrisa incómoda, evitando deliberadamente dar más explicaciones sobre el área 3D. En realidad, el ama de llaves que tenía delante estaba inspirada en 9S, el androide alegre y analítico de Nier Automata. Loren siempre había creído que si un mayordomo iba a seguirlo a todas partes, al menos debía ser agradable a la vista. Tras una cuidadosa reflexión, eligió a 9S como diseño base. Había dos razones principales para esta elección. Primero, 9S poseía una apariencia elegante y refinada. Grácil en forma y expresión, rivalizando incluso con la imponente presencia de 2B. Segundo, dado que la propia 2B era una de las líderes del área 3D, tener a otro líder inspirado en una figura clave de su origen común crearía una armonía temática. Como 2B acababa de sugerir, incluso podrían colaborar para ayudarlo en el futuro. Tan solo pensarlo llenó a Loren de una silenciosa satisfacción. Mientras reflexionaba sobre esto, extendió la mano y pulsó un pequeño interruptor en la nuca de Tifa. A diferencia de 2B, cuyo nodo de activación se encontraba entre sus cejas, el de Tifa estaba discretamente ubicado en la nuca. Loren había variado el diseño intencionadamente para evitar la homogeneidad entre sus androides. La uniformidad, razonó, suponía un riesgo estratégico. Si un enemigo descubría una debilidad en una unidad, podría explotarla en todas las demás. Así pues, desde el principio, Tifa se construyó con diferencias deliberadas, no solo en la ubicación de los interruptores, sino también en los materiales y los sistemas internos. 2B, su primera creación, fue ensamblada con componentes estándar de grado militar, ciñéndose estrictamente a las especificaciones técnicas de los androides de combate de uso general. Debido a las limitaciones tecnológicas de este mundo, su fuente de energía original era una batería de estado sólido, aunque posteriormente se actualizó a un reactor ARC cuando dicha tecnología estuvo disponible. Su estructura, si bien avanzada, se mantuvo en gran medida fiel a la de su contraparte original de Nier Automata. Tifa, sin embargo, fue diseñada principalmente como asistente doméstica, no como combatiente de primera línea. No necesitaba el mismo nivel de resistencia y armadura. Por consiguiente, Loren utilizó polímeros biónicos ligeros para la mayor parte de su exterior, reservando la aleación de titanio únicamente para su estructura ósea. Esto le otorgó una textura más suave y similar a la humana, y redujo significativamente su peso. Tan solo 45 kilos, en comparación con los 135 de 2B. También integró un sistema de termorregulación corporal completo, lo que le permitió a Tifa mantener una temperatura corporal humana natural. 2B, creada anteriormente, carecía de esta característica. Su superficie permanecía fría al tacto. Aunque Loren había mejorado discretamente ciertos sistemas internos para mayor comodidad. Al fin y al cabo, incluso un ingeniero pragmático aprecia un diseño bien pensado. En definitiva, Tifa no era un robot convencional. Se asemejaba más a un androide bioquímico, diseñado para imitar la calidez, los movimientos y la capacidad de respuesta humanas. Pero esto no la hacía superior a 2B. Más bien, reflejaba una optimización para su función. Sus capacidades de combate estaban limitadas intencionalmente. Nunca se pretendió que rivalizara con 2B en el campo de batalla. Y eso estaba perfectamente bien. Cada uno cumplía su función. Eran complementarios, no comparables. Sin embargo, aunque el poder de combate de Tifa no se puede comparar con el de Yoran, no. 2 tipo B, sigue estando muy por encima del de los humanos comunes. Con su habilidad para la lucha, podría derrotar fácilmente a 10 personas promedio ella sola. Incluso si se enfrentara a un superhéroe del nivel del Capitán América, permanecería tranquila y serena. Según los cálculos, cuando ejerce toda su fuerza, Tifa puede desatar una fuerza equivalente a 3 toneladas, lo que ya la sitúa en el umbral de lo que podría considerarse una superheroína de nivel superficial. Además, está directamente vinculada a la inteligencia artificial Alice, lo que significa que su potencial de combate nunca debe subestimarse.
Cuando Loren pulsó el botón de activación en la base del cuello de Tifa, ella que acababa de cerrar los ojos abrió lentamente sus grandes ojos oscuros. En el instante en que su mirada cobró vida, Tifa, que antes parecía inerte, se transformó como si le hubieran infundido un alma. Volvió a la vida al instante. Hola, jefe. Robot de reconocimiento número 1, Tifa, reportándose para el servicio. Su cerebro había sido preprogramado con recuerdos simulados, lo que le permitió reconocer inmediatamente a su amo. Nada menos que el hombre que estaba frente a ella. Loren. Al igual que Yoran no. Tipo B, el núcleo inteligente de Tifa incorporaba imperativos robóticos fundamentales. Dos reglas simples pero absolutas. En primer lugar, debía obedecer sin dudar todas las órdenes de su amo, incluso si eso significaba la autodestrucción inmediata. La resistencia no era una opción. En segundo lugar, bajo ninguna circunstancia se le permitía dañar a su amo, ni siquiera en pensamiento o planificación. Si su sistema cognitivo generara algún impulso peligroso de ese tipo, la IA activaría una alerta inmediata y forzaría el apagado del sistema. Esta medida de seguridad garantizaba que Loren detectaría cualquier anomalía de inmediato y decidiría si corregirla o desactivarla. Estos principios estaban integrados en la arquitectura fundamental de su inteligencia, lo que los hacía absolutamente insuperables. Incluso si, al igual que 2B, Tifa llegara a desarrollar una verdadera autoconciencia, seguiría estando sujeta a estas leyes. La única forma de sortearlas sería abandonar por completo su núcleo cognitivo actual y construir uno nuevo. Un proceso que para un ser como ella equivaldría a la muerte y la reencarnación. Bueno, muy bien, dijo Loren, mirando a Tifa con evidente satisfacción. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos, tan seductores que él luchaba por mantener la compostura. Rápidamente decidió cubrir primero su cuerpo. Pero lo que no esperaba era y jefe interrumpió Yoran no. Tipo B, su congestión está empeorando. Creo que debería ayudarle primero con su malestar físico. Mientras hablaba, 2B se arrodilló ante él. En ese mismo instante, Tifa también cayó de rodillas. Hermana 2B, esto es culpa mía, déjame ayudar al jefe. Hermana Tifa, acabas de ser activada. Te falta experiencia. Yo estoy mejor capacitado para esta tarea. Permíteme hacerlo. No te preocupes, hermana. Mi memoria está repleta de datos experienciales. Poseo el conocimiento al que te refieres. Déjame a mí. No, lo haré yo. Déjame. Y Loren jamás imaginó que las cosas se desarrollarían de esta manera. Al ver a Tifa y a Yoran no. Tipo B arrodilladas ante él, discutiendo sobre quién lo atendería primero, de repente comprendió el verdadero significado de problemas felices. Vosotras dos, dijo, reprimiendo a duras penas una sonrisa, dejad de discutir. Es impropio. Ya que sois hermanas, ¿por qué no trabajáis juntas? Cada una puede tomar partido. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 35. Todo está bajo control, aparece Spider-Man. En un mes, Loren se construyó un mayordomo robot a imagen y semejanza de Tifa. Shield tampoco se quedó de brazos cruzados. Tras un mes de análisis exhaustivo, finalmente descubrieron una pista que vinculaba a Loren con la misteriosa figura de la armadura con forma de murciélago, comparando imágenes de vigilancia con las de 2B. Dentro de la base secreta de Shield, Nick Fury estudiaba con expresión sombría la información que Coulson había recopilado durante el último mes. En otras palabras, dijo Fury lentamente, el hombre con la armadura de murciélago que está causando caos en toda la ciudad es muy probablemente Loren Morgan, el joven heredero de la familia Morgan. Sí, respondió Coulson, poniéndose firme a su lado. Según nuestra información, Loren Morgan es el principal sospechoso, con más del 80% de certeza. Pero para confirmarlo definitivamente, alguien tendría que infiltrarse en su mansión y llevar a cabo una investigación exhaustiva. ¿Infiltrarnos en la mansión Morgan? Interrumpió Aukeye Barton, que apenas se recuperaba de sus heridas, antes de que Fury pudiera responder. ¿Hablas en serio, Coulson? ¿Entiendes siquiera lo que representa la familia Morgan? Son el chaebol más grande del país. Media Casa Blanca se doblega ante ellos. ¿Y ahora sugieres que irrumpamos en su propiedad? Eso no es una investigación, es un suicidio. Soy plenamente consciente de la influencia de los Morgan, dijo Fury con frialdad. Pero todas las pistas apuntan a Loren. Si queremos la verdad, no nos queda más remedio que investigar a fondo, a menos que estemos dispuestos a abandonar el caso por completo. No, añadió Fury, endureciendo su voz.
No podemos rendirnos. Este tal Batman opera al margen de la ley y representa una grave amenaza. No permitiré que él ni nadie actúe con impunidad. Incluso Loren Morgan debe rendir cuentas y ser sometido a una supervisión razonable. Como directora de Shield, Fury se regía por un único credo. Cualquier entidad que pusiera en peligro la seguridad planetaria, ya fuera persona, poder o fenómeno, debía ser o vigilada, contenida o neutralizada. No importaba si la amenaza provenía de la Tierra o de otro planeta. El trato preferencial jamás fue una opción. Dirigió la mirada hacia Natasha Romanoff, que permanecía en silencio cerca. Natasha, ha pasado un mes. ¿Cómo está Hulk? Su expresión se ensombreció ligeramente. Todo iba sobre ruedas. Ya había contactado con el Dr. Banner, pero entonces apareció un escuadrón de fuerzas especiales, lo provocó y se transformó. Los mató a todos y desapareció. Fury golpeó la mesa con el puño. Maldito viejo Ross. Le he dicho una docena de veces que deje que Shield se encargue de la detención de Banner, pero nunca me hace caso. Y mira dónde estamos ahora. Señor, interrumpió Coulson con suavidad, el general Ross lleva años cazando a Hulk. Su rivalidad es demasiado profunda. Nunca se rendirá. Ross puede ser terco, gruñó Fury, pero nosotros también. Natasha, seguirás al mando de la Operación Hulk. Te avisaré en cuanto tengamos información nueva. Hasta entonces, necesito que vayas a la mansión Morgan y recabes información. Mantén un perfil bajo. Solo confirma si la mujer de pelo plateado está dentro. Entendido, dijo Natasha sin dudarlo, girándose ya para marcharse. Barton dio un paso al frente, con preocupación reflejada en su rostro. Señor, Batman ya ha visto a Natasha. Enviarla ahora a la mansión Morgan es increíblemente arriesgado. Es peligroso, admitió Fury. Por eso necesito que la vigiles, discretamente. Y Bartoni no puede saber que estás ahí. ¿Qué planea usted, señor? La mantis acecha a la cigarra, ajena a la oropéndola que la sigue. Natasha es la cigarra. Tú eres la oropéndola. Los ojos de Barton se abrieron de par en par. Señor, está usando a Natasha como cebo. Sí, si Batman es realmente Loren Morgan, entonces Natasha no podrá entrar en la mansión Morgan. Supongo que la descubrirán antes de que pueda colarse. La gente de dentro saldrá por su cuenta, y ahí es cuando te necesitarán para recabar información. Señor, si seguimos adelante con esto, Natasha correrá un peligro aún mayor. Toda misión conlleva riesgos. ¿De verdad necesito recordártelo? Lo entiendo, dijo Barton, asintiendo en silencio y guardando silencio. No te preocupes demasiado. A juzgar por cómo te trató Batman antes, no es del tipo que mata. Solo quiero confirmar su identidad. No tengo malas intenciones. Natasha estará bien. Una vez que verifique que Loren es Batman, iré a visitarlo personalmente. Ya veo. Actuaré de inmediato. Habiendo comprendido la intención de Nick Fury, Barton se retiró rápidamente. Coulson era ahora el único que quedaba en la oficina del director. Señor, ¿está haciendo esto para reclutar a Batman? ¿Para incorporarlo a los Vengadores? Coulson, me conoces mejor que nadie aquí. Tienes razón. Quiero reclutarlo. No solo a Batman, sino también a la mujer de cabello plateado que lo acompaña. Ambos son valiosos para este planeta. Si logramos que se unan a nosotros, la seguridad de la Tierra se verá reforzada significativamente. Señor, ¿y de verdad hay vida extraterrestre ahí fuera, como usted dice? Preguntó Coulson con expresión perpleja. En ese instante, una imagen cruzó la mente de Nick Fury. Una mujer envuelta en energía dorada. Metió la mano en el bolsillo, rozando con los dedos el buscapersonas especial, y asintió con serena seguridad. El universo es mucho más vasto de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Llegarán amenazas de más allá de la Tierra. Necesitamos estar preparados, ahora. Comprendido. Por cierto, añadió Fury, cambiando de tema, ¿cuál es la postura de Tony Stark sobre todo esto? Por lo visto, Tony fue el primero en contactar con Batman, aunque oí que después lo humilló profundamente. Desde entonces, se ha encerrado en su laboratorio y se niega a ver a nadie. ¿Por qué se comporta de forma tan retraída? Ja. Bueno, es orgulloso y arrogante. Es lógico que se lo tome a mal, sobre todo al ser superado en su propio terreno. Vigílenlo de cerca. Stark es un genio. La tecnología que maneja podría ser invaluable. Necesitamos traerlo. De acuerdo. Ah, y hemos identificado al hombre araña que ha estado apareciendo en las calles de Nueva York. ¿Quién es? Una estudiante de secundaria llamada Gwen Stacy. ¿Femenino?
Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. El capítulo 36 creó dos padres vivos para sí mismo. Sí, es una mujer. También es compañera de clase de Loren Morgan. Se dice que tienen una muy buena relación. Coulson asintió y transmitió toda la información que había recopilado a Nick Fury. ¿Amor de juventud? ¿Una relación romántica? No he oído nada concreto, señor. Pero ambos son jóvenes. No es imposible que hayan desarrollado sentimientos el uno por el otro. Fury resopló. Mientras la mayoría de los chicos de su edad todavía están aprendiendo álgebra, estos dos ya están metidos hasta el cuello en operaciones encubiertas. Uno opera como una unidad secreta unipersonal, la otra se mueve por la ciudad como si fuera suya. Lo próximo que veremos serán una fiesta de té con temática de insectos. Señor, dijo Coulson, reconduciendo la conversación, creo que Gwen Stacy es nuestra mejor opción. Si la involucramos usando su relación con Loren como palanca, podríamos reclutarla. Al fin y al cabo, a su edad, los lazos personales tienen mucho peso. De acuerdo. Inténtalo como quieras. Si funciona, genial. Si no, aún necesitamos asegurar a Spider-Woman. Entendido, dijo Coulson, haciendo una pausa y añadiendo. Por cierto, mientras investigaba a Gwen Stacy, descubrí algo inesperado. ¿Qué tipo de información? Hace unos 2 meses, el cabeza de familia de los Morgan fue asesinado a tiros por 2 hombres armados a plena luz del día. El incidente provocó una gran conmoción en toda la ciudad. Seguro que lo recuerdas. ¿El asesinato del patriarca Morgan? Por supuesto. El presidente lo calificó como un asunto de seguridad nacional. Incluso asignó un grupo de trabajo especial. Pierce fue puesto al mando. Sí. El ministro Pierce aceptó personalmente la directiva del presidente en el funeral. Lo aceptó, sí, pero desde entonces no ha habido ningún progreso. Ni pistas, ni sospechosos, nada. Al principio pensé lo mismo, admitió Coulson. Supuse que el equipo de Pierce simplemente había cometido un error. Pero mi investigación sugiere que el problema es más profundo. Fury frunció el ceño. Continúa. ¿Recuerdas el funeral? Vagamente. Abarrotado. La mitad del gobierno se presentó. Más de 50 dignatarios, incluido usted. Pero hubo una ausencia notable. Maeve Morgan, la hermana mayor del patriarca. Eso es extraño. Sí, resulta que Maeve rompió lazos con la familia hace años por una amarga disputa de herencia. Desapareció poco después. Pero aquí está el giro inesperado. La noche del tiroteo, las cámaras de vigilancia de las calles cercanas la captaron en la zona. Fury entrecerró los ojos. Asesinan a su propio hermano tras años de silencio, y resulta que ella está de vuelta en la ciudad esa misma noche. No puedo confirmar su implicación, dijo Coulson con cautela, pero es una posibilidad que no podemos ignorar. ¿Y Pierce nunca mencionó estas imágenes? Eso también me preocupaba, dijo Coulson, entregándole a Fury un delgado expediente. Así que investigué más a fondo, tanto a Maeve como a Pierce. Fury abrió el archivo de golpe, la curiosidad dando paso al shock al examinar el contenido. Fotos granuladas de reuniones clandestinas entre Maeve Morgan y el ministro Pierce y registros detallados de sus movimientos durante los últimos 5 años, y en la última página, un símbolo que le heló la sangre. Una calavera coronada por 6 tentáculos que se retuercen como los de un pulpo. Para un ojo inexperto, podría parecer arte abstracto. Pero Nick Fury sabía que no era así. Hydra, susurró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Esto es Hydra. Debido a la información que Coulson había recopilado, era muy probable que su viejo amigo Pierce y Maeve Morgan estuvieran entre los líderes de Hydra. ¿A quién le has mostrado este archivo? Preguntó Nick Fury, clavando una mirada severa en Coulson. Señor, usted es el único que lo ha visto. Bien. Destruye esta información inmediatamente y haz como si nada de esto hubiera sucedido. Señor, ¿por qué? Porque si tus hallazgos son correctos, entonces S.H.I.E.L.D. podría estar ya comprometida. Si se corre la voz de que Hydra aún existe y que lo sabemos, el enemigo se ocultará aún más. Eso dificultará mucho más su erradicación. Debemos mantenernos firmes mientras todo a nuestro alrededor cambia. Lo entiendo. Dijo Coulson. Sin dudarlo, prendió fuego al archivo con su encendedor y observó cómo ardía. Fury cambió de tema. ¿Eso significa que Loren Morgan sabía que Pierce era un agente de Hydra antes que nosotros? Dado que descubrió que Pierce era el verdadero cerebro detrás del asesinato de su padre, es altamente probable.
Este chico está lleno de sorpresas. Parece que lo subestimamos. En realidad no fue un error. Antes de que murieran sus padres, llevaba la vida de un playboy despreocupado. Pero después de su muerte, cambió por completo. No solo capturó personalmente a los 2 hombres que mataron a su padre, sino que desmanteló toda la red que los respaldaba. Un dandy de mala fama que de repente se vuelve tan resuelto y decisivo. O se hacía el tonto para atrapar a un tigre, o alguien le está moviendo los hilos. La teoría de que se hizo el tonto no tiene mucho sentido. Como único heredero de la fortuna Morgan, no tenía motivos para fingir incompetencia. Por lo tanto, esta última opción parece más probable. Según varios agentes que se encontraban en el lugar de los hechos, había una mujer de pelo plateado con Loren en ese momento. Nuestro análisis confirma que se trata de la misma mujer vista en el edificio del Consejo de Seguridad Mundial hace un mes. ¿Estás diciendo que esta mujer de pelo plateado fue enviada por alguna facción desconocida para vigilar a Loren? Esa es la hipótesis principal, pero no lo sabremos con certeza hasta que Natasha termine su investigación. Bueno, pronto sabremos si es auténtico o solo un señuelo. Por cierto, Pierce está muerto. ¿Y Maeve Morgan? Poco después de la muerte de Kingpin, Maeve se fue a la mansión Morgan, y nunca se marchó. ¿Crees que la tienen cautiva? O peor aún, que está muerta. Aún no lo sabemos. Pero a juzgar por los métodos despiadados de la mujer de pelo plateado, Maeve corre grave peligro. Si eso es cierto, la familia Morgan se está desmoronando. Hermanas matando a hermanos, sobrinos atacando a tías, son un manicomio. Las familias ricas siempre tienen sus excentricidades. Sí. Esa es la verdad. Por supuesto, Loren no tenía ni idea de la conversación secreta entre Nick Fury y Coulson. Y en ese momento, no estaba de humor para preocuparse por nada, porque sentía que la cabeza le iba a estallar. Lavar la ropa del jefe es mi deber como ama de llaves. Hermana 2B, no puedes simplemente arrebatármelo. Bueno, calentar la cama del jefe es claramente parte de mi papel como asistente personal. Hermana Tifa, ¿por qué intentas quitarme eso? Eso no está bien. Tu título oficial puede ser asistente personal, pero tu verdadero trabajo es proteger al jefe. La seguridad es tu única responsabilidad. Déjame a mí las tareas domésticas. Lo tienes al revés. Yo ya me encargaba de todas estas tareas mucho antes de que tú existieras. Eres el mayordomo. Tu trabajo es administrar la mansión, no entrometerte en asuntos internos. Te equivocas. No, te equivocas. De acuerdo. Preguntémosle al jefe mismo y dejemos que él decida. Loren miró fijamente sin comprender. Ver a Tifa y a 2B discutir como niñas que se pelean y luego acudir a él en busca de juicio lo dejó completamente abrumado. Lo único que quería era gritar pidiendo ayuda. En ese preciso instante, la voz de Alicia resonó por todo el pasillo. Advertencia. Se ha detectado un intruso dentro de la mansión. Ante la alerta, 2B y Tifa se pusieron inmediatamente en alerta. Su riña juguetona desapareció, reemplazada por miradas idénticas y frías. Alerta de intruso. Hermana Tifa, no puedes robar esto. Es trabajo de seguridad, y es mi responsabilidad. 2B salió disparado por la puerta. Tifa no se quedó atrás. Proteger la mansión también forma parte de mi deber como ama de llaves. Hermana 2B, espérame, vamos juntas. No. Si ustedes dos se van, ¿quién me va a proteger? Loren gimió. Ya terminé. Básicamente he creado 2 padres vivos. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 37. Capítulo 37. Tifa. Soy la mayordoma principal y la calentadora de cama más hermosa del jefe. Alice, activa la transmisión de vídeo inmediatamente. Quiero ver quién es lo suficientemente osado como para colarse en mi casa. Las cámaras de vigilancia instaladas cerca de la mansión han sido destruidas y no se puede acceder a ellas en este momento. Pero ya he activado la monitorización por satélite en tiempo real. La imagen se está generando y generación completa. Es la mujer que apareció antes en el edificio del Consejo de Seguridad Mundial. Natasha Romanoff. Viuda negra, ¿es de Shield? Parece que mi identidad ha quedado al descubierto. De lo contrario, no estaría aquí. Jefe, ¿deberíamos eliminarla? En ese momento, la voz de 2B interrumpió el canal de comunicaciones en tiempo real de Alice. Evidentemente, aún albergaba esa obsesión por matar a Natasha. Su identidad ya se conoce. Eliminarla no cambiará nada. Además, es más útil viva.
Captúrenla, para mí. Entendido. Entonces y la interrogarás tú mismo, ¿verdad? Por supuesto. Es su prerrogativa. Gracias, jefe. Me aseguraré de que la misión tenga éxito. Me aseguraré de que la misión tenga éxito. La voz de Tifa se escuchó de repente. No, Tifa, ¿por qué estás en todas partes? ¿Puedes dejar de interferir en todo, por favor? Hermana 2B, no intento robarte el protagonismo. Solo estoy ayudando. El jefe dijo que somos hermanas, y las hermanas deben apoyarse mutuamente. Gracias, pero ella es solo un ser humano. Puedo manejar esto por mi cuenta. ¿En serio? De acuerdo. Volveré y atenderé al jefe. Esperar. En el momento en que 2B escuchó a Tifa decir que regresaría sola para servir a Loren, cambió de opinión inmediatamente. No iba a permitir que su hermana se acurrucara con su creadora mientras ella estaba fuera luchando. Al escuchar sus discusiones, Loren no sabía si reír o llorar. Desde que creó a Tifa, su vida se había vuelto mucho más animada. Seguía sin poder averiguar qué fallaba en el núcleo de IA instalado en su cabeza. O tal vez, al igual que 2B, Tifa también había despertado a la autoconciencia. En cualquier caso, su comportamiento era tan humano que incluso su creador a veces se sentía confundido. Pero ahora no era el momento de detenerse en sus disputas. Algo en la apariencia de Natasha se sentía extraño. Entonces, como si le hubiera sobrevenido una repentina comprensión, entrecerró los ojos y miró por la ventana. Alice, inspecciona inmediatamente la zona en busca de cualquier otra actividad sospechosa. Natasha es demasiado astuta. Sabe que destruir las cámaras perimetrales revelaría su ubicación. Y aún así lo hizo. Eso no es propio de ella. Definitivamente trama algo. Loren apartó la mirada, se acomodó en el sillón de su despacho y cerró los ojos, sumiéndose en sus pensamientos. Entendido. Ejecutando barrido satelital y DIN. Anomalía detectada. Jefe, hemos avistado a un individuo sospechoso en la ladera de una montaña a unos 2 kilómetros de la mansión. Están ocultos y nos observan con un telescopio. ¿Una persona sospechosa? ¿Quién es? Ojo de halcón Clint Barton. ¿Esos dos otra vez? Parece que Shield realmente no tiene a nadie más que enviar. Al oír los nombres Natasha y Barton, los labios de 2B se curvaron en una leve sonrisa sarcástica. Al oír esto, Loren sonrió. Shield aún está en fase de desarrollo. Ni siquiera los Vengadores se han consolidado todavía, así que no es de extrañar que no tengan agentes de sobra. ¿Pero por qué enviarlos aquí, ahora? Sentado en la silla del jefe, Loren frunció el ceño y se sumió en profundos pensamientos. Tras un instante, su expresión cambió. Una repentina comprensión se reflejó en su rostro. Ya veo. Shield solo sospecha de mi identidad. Aún no la han confirmado. Así que usaron a Natasha como cebo para atraer a 2B y verificar su información. Sabía que Natasha no era tan imprudente. Desactivar el sistema de vigilancia había sido innecesario, incluso excesivo. No se había puesto la armadura de murciélago para ocultar su identidad. Simplemente quería probar su rendimiento. Ya que estás tan ansiosa por descubrir quién soy realmente, dijo, te lo mostraré. Se volvió hacia Tifa. Tú encárgate del que está en la cima de la montaña. Deja a Natasha con 2B. Y recuerda, ambas deben sobrevivir. ¿Entendido? Entendido, respondió Tifa sin dudar. Tifa promete completar la tarea. Sin mediar palabra, se separó de 2B, activó el dispositivo antigravedad bajo sus pies y salió disparada como un rayo de luz arcoíris, dirigiéndose directamente hacia Ukeye. Afueras de Morgan Manor, tras desactivar varios dispositivos de vigilancia, Natasha se dirigió con paso firme hacia la puerta de la mansión. Su postura lo dejaba claro. No tenía intención de colarse. Quería que la vieran y la hicieran pasar. Barton, ¿qué tal? ¿Ha aparecido ya el objetivo? Al acercarse a la finca, habló por el comunicador que llevaba en la oreja. A 2 kilómetros de distancia, Barton, oculto entre la maleza, escudriñaba la mansión con su telescopio. De repente, 2 mujeres salieron corriendo de la villa. En el momento en que Barton los vio, sus ojos se abrieron con asombro. Una de ellas era la mujer de pelo plateado a la que había vislumbrado antes en el edificio del Consejo de Seguridad Mundial. La veo, dijo con voz tensa. La de pelo plateado viene hacia ti. Ten cuidado. Entendido. Tu trabajo está hecho. Retírate inmediatamente. Déjame el resto a mí. Natasha frunció el ceño al dar la orden. Barton echó una última mirada hacia donde se encontraba y luego se dio la vuelta para retirarse. Pero justo en ese momento, una sombra se cernió sobre él.
El instinto se apoderó de él. Como agente de élite de Shield, avanzó sin pensar. Un instante después, una figura cayó del cielo. Ejecutó una voltereta frontal perfecta y clavó el talón en el suelo como una bala de cañón, destrozándolo justo donde él había estado. De no haberse movido, el golpe lo habría matado o, como mínimo, lo habría dejado lisiado. Ya que estás aquí, dijo una voz melodiosa sobre él, ¿por qué tanta prisa por irte? Bartón alzó la vista, y se quedó paralizado. Ante él se encontraba una mujer de una belleza impresionante. ¿Quién eres? Logró preguntar. Tifa dijo con una sonrisa pícara. Ama de llaves de la mansión Morgan y la más bella amante del jefe. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bartón parpadeó. Tifa. ¿Cómo te atreves? Interrumpió una voz a lo lejos. Soy la calentadora de camas más hermosa. Murmuró Loren, pellizcándose el puente de la nariz. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentarios, 0 comentarios. Votar capítulo 38. Las mentiras no duelen, la verdad es el cuchillo más afilado. Tifa. Oh, perdón, hermana 2B, doble belleza. Es doble belleza. 2B. HMPH. Eso sí que me gusta. Lauren. No. ¿No es este el momento de ponerse serios? Ustedes dos, concéntrense. De lo contrario, se cancelará la recompensa de esta noche. 2B. No, debes recibir tu recompensa antes de dormir. Atraparé a esa zorra ahora mismo. Tifa. Jefe, soy obediente y hablo en serio. Lo capturaré de inmediato, por favor no cancele mi recompensa. Natasha. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bartón. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Natasha y Bartón se quedaron atónitos, completamente desconcertados por la charla despreocupada de 2B y Tifa sobre recompensas. Ya es tan tarde y todavía están de humor para bromear así. Eso significaba que no los tomaban en serio en absoluto. Humillación. Sí, esto fue claramente un desaire deliberado. Ya habían presenciado de primera mano la aterradora destreza en combate de 2B. Sin embargo, en ese momento, todavía les resultaba difícil aceptar ser menospreciados de forma tan descarada. Al fin y al cabo, eran agentes de élite de Shield, muy respetados dentro de la organización. Aukeye, Bartón. Mujer, no sé quién eres, pero no me subestimes. Yo soy, estallido. Vomitar. Aukeye apenas había comenzado su presentación con la intención de impresionar a Tifa con sus legendarias habilidades de tiro con arco cuando ella desapareció en un instante. Antes de que pudiera reaccionar, ella reapareció justo delante de él, lanzándole una devastadora patada giratoria. Horrorizado, instintivamente alzó su arco para bloquear el golpe. Pero Tifa podía desatar la fuerza de 3 toneladas en un solo golpe, mucho más allá de lo que un humano normal como Aukeye podría soportar. Para su sorpresa, su arco reforzado se deformó con el impacto. Al instante siguiente, sintió como si lo hubiera atropellado un camión a toda velocidad. Su cuerpo salió disparado hacia atrás sin control, derrapando más de 10 metros antes de estrellarse contra el tronco de un árbol. El brutal choque lo dejó sin aliento, y mucho más. La sangre brotó de su boca al desplomarse, ya debilitado por las recientes heridas. Perdón. Exclamó Tifa alegremente, con sus grandes ojos brillantes llenos de inocente curiosidad. Pateé tan fuerte que no te oí bien. ¿Qué dijiste que eras? Parpadeó, con una expresión de absoluta relajación, como si aquella patada devastadora no hubiera provenido de ella. Aukeye quería llorar. Había resultado gravemente herido por una mujer que, al parecer, ni siquiera había sudado. La brecha de poder era así de enorme. Fue totalmente desmoralizador. Había asumido que la única amenaza en la mansión de Lauren era la bruja de cabello plateado pero ahora estaba claro que eso no era así en absoluto. Esta mujer de una belleza deslumbrante que tenía delante era igualmente poderosa y aterradora. Su velocidad por sí sola y ni hablar de su fuerza desafiaba los límites humanos. Estaba seguro. Si no hubiera bloqueado con su arco, estaría muerto. Maldita sea, ¿y qué clase de monstruos viven en esta mansión? Esto es una especie de manicomio. Amargado y sin palabras, Aukeye solo pudo yacer allí, sumido en la desesperación. Hasta el momento, solo 2 mujeres habían salido de la mansión pero, ¿quién sabía cuántos más había dentro? Si todas las mujeres que salieran a la calle fueran así de formidables, la idea sería verdaderamente inimaginable. Tifa, alegremente. Oye.
Sigo esperando, ¿qué dijiste que eras? Al ver que Aukeye no respondía a su pregunta, Tifa frunció ligeramente el ceño, con una expresión que denotaba decepción. Por supuesto, cuando pensaba que las cosas no pintaban bien, se refería a cómo se sentía, no a su apariencia. De hecho, incluso enfadada, la belleza de Tifa seguía siendo impactante, tanto que podía conmover a naciones enteras. Luther. Dije que me llamo Luther. Gimió Aukeye, apoyándose débilmente en el gran árbol que tenía detrás. En realidad no quería decir su nombre. Le daba demasiada vergüenza. ¿Uni Luther? ¿Ese es tu nombre? Preguntó Tifa, arqueando una ceja. Bien, señor Luther, sígame. Mi jefe quiere verlo. Aukeye permaneció en silencio. Después de que Tifa derrotara sin esfuerzo a Aukeye de un solo movimiento, 2B no permaneció inactiva por mucho tiempo. Espíritu zorro. Exclamó 2B, descendiendo del cielo y aterrizando justo frente a Natasha. Te perdoné la vida la última vez, y aquí estás de nuevo. ¿Acaso deseas morir? El rostro de Natasha se ensombreció, su expresión era tan agria que parecía que se le podía exprimir agua. Zorra de pelo plateado, deja de llamarme espíritu zorro. No le he hecho nada a tu hombre. Si alguien tiene la culpa, es él. Él fue quien no dejaba de mirarme con lujuria. Si vas a regañar a alguien, regaña a tu propio jefe. HMPH. Se burló 2B. Mi jefe es un hombre. Es natural que los hombres se sientan atraídos por la belleza. ¿Cuál es tu excusa? En fin, no estoy aquí para razonar contigo. Estoy aquí para regañarte, y darte una paliza. Mujer irracional. Espetó Natasha. En este mundo, dijo 2B con frialdad, solo mi jefe tiene derecho a razonar conmigo. Y te lo advertí la última vez, continuó 2B, bajando la voz a un tono amenazante. Si te volviera a ver cerca de mi jefe, no te lo perdonaría tan fácilmente. ¿Y hoy? Te has metido de lleno en un lío. Dicho esto, se abalanzó sobre Natasha como una depredadora. Como no tenía permitido matarla, 2B dejó su katana enfundada y pasó directamente al combate cuerpo a cuerpo. Los ojos de Natasha se iluminaron. Esto jugaba a su favor. Era una maestra del combate cuerpo a cuerpo. Mientras 2B cargaba, Natasha la agarró del brazo, lista para ejecutar un lanzamiento de hombro limpio. Pero en el momento en que su mano hizo contacto, se quedó paralizada. El peso que la aplastaba era totalmente desproporcionado con respecto a la esbelta figura de 2B. Era como intentar levantar una roca disfrazada de muñeca. Antes de que Natasha pudiera cambiar su postura o usar sus caderas para contrarrestar, 2B ya la había inmovilizado completamente contra el suelo. ¡Maldita bruja! Exclamó Natasha, incrédula. Debes pesar más de 136 kilos. ¿Cómo es posible? Estás tan delgada. ¿Y a ti qué te importa? Replicó 2B con una sonrisa burlancia. Tengo pechos grandes y un trasero grande, eso es lo único que importa. ¿Pechos grandes y trasero grande? Replicó Natasha. Los tuyos ni siquiera son mucho más grandes que los míos. ¿Acaso son de hierro o qué? Eso lo solucionó. Espíritu zorro, estás pidiendo la muerte. Gruñó 2B. Porque aunque las mentiras duelan, la verdad es la que más duele. Con un solo y furioso puñetazo, dejó inconsciente a Natasha. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Bruja, ¿estás enferma? En el salón de reuniones de Morgan Manor, Natasha y Aukeye estaban arrodillados sobre el liso suelo de mármol, atados con fuerza. El frío penetrante se les colaba por las rodillas y se extendía por todo el cuerpo. Sentían el corazón como si se hubieran sumergido en una cámara frigorífica. La desesperación era densa y sofocante. Delante de ellos, un joven de una belleza impactante descansaba perezosamente en un sofá mullido. Su cabeza descansaba sobre los muslos suaves y pálidos de Tifa, mientras que a su lado, 2B permanecía erguida, sosteniendo un cuenco de uvas. Una a una, peló la fruta y se la dio de comer. Era el tipo de lujo indulgente propio de un dios. Y este joven no era otro que Loren Morgan, el único heredero de la fortuna de la familia Morgan. Natasha y Barton habían estudiado a Loren extensamente antes de este encuentro. Sin embargo, verlo en persona aún los impactaba. Su juventud y su aspecto extraordinario resultaban casi desconcertantes. No podían creer que la misma persona que había ejecutado a Pierce ante sus propios ojos hacía apenas un mes fuera esa figura juvenil recostada frente a ellos. Tan joven. Otros jóvenes de su edad aún estaban en la escuela secundaria o comenzando la universidad.
Sin embargo, irrumpió en el Consejo de Seguridad Mundial, un bastión internacional, y quitó una vida sin dudarlo. Si no lo hubieran presenciado ellos mismos, no lo habrían creído, por mucho que se les presionara. Fue un crudo recordatorio. Algunas personas simplemente nacieron en un plano diferente. Baja la mirada, zorra. Advirtió 2B con brusquedad, al notar que Natasha seguía mirando a Loren. Sigue mirando a mi jefa y te arranco los ojos. Tifa, que seguía sirviendo de almohada humana a Loren, ofreció una dulce sonrisa. Hermana 2B, no seas tan dura. El jefe es joven, rico e innegablemente guapo. Es natural que las mujeres lo admiren. Una segunda mirada no le hace daño a nadie. Peló otra uva y la colocó delicadamente entre los labios de Loren. Además, nadie podrá jamás ocupar tu lugar en su corazón. ¿Verdad, jefe? Loren soltó una risita. Tiene razón, 2B. Deberías seguir el ejemplo de Tifa. La expresión de 2B se suavizó al instante. Tienes razón, jefe. La sabiduría de la hermana Tifa es clara. Trabajaré en ello. Al oír este intercambio, Natasha y Barton, aún arrodillados, aún atados, solo pudieron intercambiar miradas silenciosas e incrédulas. Estas dos mujeres interpretaron sus papeles con una armonía tan ensayada que parecía una escena de un drama de harén imperial. Y Loren, regodeándose en su devoción, no hizo más que avivar su frustración. Para ellos, él era el epítome de un joven mimado e imprudente. Ya fuera cometiendo asesinatos a sangre fría o entregándose descaradamente a exhibiciones hedonistas con mujeres a su lado. Así no debía comportarse un joven de cierta importancia. Justo cuando su desdén alcanzó su punto máximo, Loren se puso en pie con gracia y se dirigió hacia ellos con paso tranquilo. Les di una oportunidad a ambos, dijo con frialdad, deteniéndose frente a ellos. Podríamos haber evitado interferir el uno en el otro. ¿Por qué insistieron en enfrentarse a mí? Se agachó frente a Natasha y le levantó la barbilla con 2 dedos, un toque cargado de burla. ¿Crees que tu vida ha sido dura? ¿O que tu posmoral te hace noble? ¿De qué estás hablando? Espetó Natasha, frunciendo el ceño. ¿Buena fingiendo? ¿Fingir qué? Ya lo entenderás, dijo con una leve sonrisa burlancia. Sinceramente, pensé en matarte directamente. Pero gente como tú. Sois hormigas. Vuestras vidas o muertes apenas me importan. Así que, en vez de desperdiciarte, te haré útil. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo imaginario de las mangas. Esto es lo que va a pasar. Tienes 2 horas para llamar a tu director malvado y decirle que traiga 20 kilogramos de vibranium para asegurar tu liberación. Si no cumples, te arrepentirás. Primero, lo castraré. Miró a Barton. Luego lo mataré. En cuanto a ti, Natasha, y dejó la amenaza en el aire, con los ojos brillando de cruel diversión. Bueno, y usa tu imaginación. Loren le sujetó la barbilla a Natasha con una sonrisa maliciosa, sus ojos penetrantes e inquietantemente intensos. Esto incomodó a Natasha. Si cualquier otra persona hubiera hecho eso, ella lo habría despreciado y tachado de arrogancia. Pero cuando Loren lo hizo, ella no pudo evitar tomarlo en serio. Al fin y al cabo, el joven que tenía delante ya se había labrado una reputación temible. Corrían rumores sobre cuántos enemigos había eliminado, aunque nadie conocía la cifra real. A tan temprana edad, ya había vivido una vida de excesos, rodeado tanto de admiradores como de peligros. En ese contexto, era totalmente plausible que pudiera hacer algo aún más audaz. Y sin embargo, y cuando imaginó lo que podría suceder si aquel hombre peligrosamente guapo centrara toda su atención en ella, y para su propia sorpresa, descubrió que no se oponía del todo a la idea. Al fin y al cabo, existía un viejo dicho. Un caballo brioso prospera bajo una mano firme. Al cruzar ese pensamiento por su mente, su naturaleza salvaje cobró vida, y un leve atisbo de anticipación se reflejó en sus ojos. Espera, ¿y a qué viene esa mirada? La voz de Loren interrumpió sus pensamientos, y su sonrisa se ensanchó. Zorrita, ¿y de verdad te gusta esto? Natasha no se inmutó. Sus ojos brillaban con desafío, no con miedo. 2B, que había permanecido en silencio a un lado, se puso furiosa al instante. Avanzó a grandes zancadas, con la irritación reflejada en su rostro, y abofeteó con fuerza a Natasha. Bruja. ¿Estás loca? Espetó 2B. ¿Por qué me pegas? Replicó Natasha, frotándose la mejilla. Es tu jefe quien tiene las ideas peligrosas. Soy un prisionero aquí, ¿qué se supone que debo hacer si decide rebelarse? Si no puedo defenderme, mejor conservo mi dignidad y quizá hasta disfrute del espectáculo. Habló con una calma audaz, imperturbable ante la bofetada.
Loren, que había estado agachado cerca, se enderezó lentamente, completamente sin palabras. Esta mujer y es única. Jefe, dijo Tifa, acercándose a Loren con una curiosa inclinación de cabeza, ¿de verdad va a tratarla como a una bestia salvaje? Loren soltó una risita incómoda y agitó la mano. Claro que no. Está exagerando las cosas. Pervertido. Replicó Natasha. Estás tergiversando mis palabras. Bofetada. Tifa la golpeó de nuevo antes de que pudiera terminar, esta vez con la fuerza suficiente para dejar a Natasha momentáneamente aturdida. No te atrevas a insultar a nuestro jefe, advirtió Tifa con frialdad. Ahora haz la llamada. Ahora. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura. Dentro de la base secreta de Shield, Nick Fury miró al agente Coulson con expresión sombría. ¿Qué quieres decir con que tanto Natasha como Barton fueron capturados, el uno por el otro? Sí, señor, respondió Coulson. A Natasha la capturaron antes incluso de que llegara a las puertas de la mansión. Barton, apostado a 2 kilómetros de distancia, fue interceptado instantes después. Maldita sea. Gruñó Fury. ¿Está confirmado? ¿Pudiste ver a la mujer de cabello plateado? Está confirmado. Ella fue quien los derrotó. Y había otra mujer, igualmente formidable. Eso fue lo que informó el agente Barton justo antes de perder el contacto. ¿2 mujeres? Sí. Fury entrecerró los ojos. ¿Cuántos agentes de élite estarán escondidos en esa mansión, Morgan? Mientras asimilaba las implicaciones, de repente sonó la línea directa segura que tenía en su escritorio. Él lo cogió, y la voz de Natasha se escuchó entrecortada a través de la línea. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentarios, 0 comentarios. Votar capítulo 40. ¿Qué pose estás adoptando? ¿Qué intentas mostrar? Tras contestar la llamada de Natasha, la expresión de Nick Fury se volvió tan sombría que parecía que la lluvia podía caer directamente de su rostro. Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué ha dicho Natasha? Preguntó Coulson, haciéndose a un lado con semblante serio. Ese maldito chico exige 20 kilos de vibranium como rescate, gruñó Fury. Si no se lo entregamos en 2 horas, tendremos que recoger los cuerpos de Natasha y Barton. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamó Coulson con la boca abierta. 20 kilos. Tiene la desfachatez de pedir eso. Eso vale 200 millones de dólares. No se trata del dinero, espetó Fury. Se trata de cómo sabía que Shield tenía 20 kilogramos de vibranium en reserva. ¿No crees que Natasha y los demás lo filtraron? Olvídense eso ahora. Natasha y Barton están entre los mejores de Shield. No podemos permitirnos perderlos. Se giró bruscamente. Coge el vibranium. Nos dirigimos a la mansión Morgan. Quiero conocer personalmente a este chico y descubrir quién lo está manipulando realmente. Entendido, dijo Coulson, asintiendo con la cabeza antes de salir corriendo a prepararse. 1 hora más tarde, un jeep militar se detuvo lentamente ante las puertas de Morgan Manor. Nick Fury salió, vestido con una chaqueta cortavientos negra y su característico parche en el ojo. Detrás de él, Coulson, impecablemente vestido con un traje, cargaba una pesada caja fuerte reforzada. Señor Morgan, gritó Fury, extendiendo los brazos en un gesto de teatral confianza. Estoy aquí. ¿Le importaría abrir la puerta y dejarme entrar? Antes de que pudiera terminar de hablar, una figura vestida de negro cayó del cielo y le propinó un puñetazo directo en la cara a Fury. El golpe lo dejó inconsciente antes de que pudiera reaccionar. Ya estoy aquí, dijo la figura con voz cargada de sarcasmo seco. ¿Entonces a qué viene tanto postureo? Era la 2B. Turi. Coulson se abalanzó hacia adelante, con la furia reflejada en sus ojos al ver a su director desplomado en el suelo. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, 2B movió la muñeca y le golpeó en la sien. Coulson se desplomó instantáneamente. Tú. Cuando pisas el territorio de mi jefe, sigue sus reglas, dijo 2B con frialdad, arrastrando a los 2 agentes inconscientes hacia la villa de la mansión. Ningún extraño entra con los ojos abiertos a menos que el jefe lo permita. Si algún agente de Shield hubiera presenciado la escena, se habría quedado atónito. Nick Fury y Phil Coulson, 2 de los operativos de mayor rango y más respetados de la organización, eran arrastrados por la grava como sacos de grano. La humillación era casi surrealista. 5 minutos después, los 2 hombres estaban arrodillados en el suelo de mármol del gran y opulento salón de la mansión. Aún aturdidos, pero completamente despiertos.
Loren Morgan, dijo Fury entre dientes, ¿así es como tratas a tus invitados? Qué despreciable, añadió Coulson, frotándose la sien. ¿Un ataque por sorpresa? ¿En serio? Nick Fury, que acababa de despertar del coma hacía un minuto, sintió una oleada de ira ardiendo en su pecho. Era el director de S.H.I.E.L.D., qué cargo tan noble. ¿Cómo pudo sufrir semejante humillación? Incluso los generales del ejército y el propio presidente le mostraban respeto cuando se encontraban con él. Él no diría que se sentía como en casa, pero al menos siempre lo habían tratado con dignidad. Pero habría sido tolerable, si tan solo el chico que estaba frente a él, de apenas 18 años, no hubiera salido a darle la bienvenida. Peor aún, el muchacho incluso había enviado a sus hombres a noquearlos. ¿Acaso eso era lo que llamaban hospitalidad? Esto no solo fue una falta de educación, fue un acto de auténtica brutalidad. Si su vida no hubiera estado en manos de otra persona, Fury habría desatado toda su fuerza sin dudarlo. ¿Invitado? Preguntó Loren con desdén. ¿Acaso tienes alguna duda sobre tu identidad? Al oír esto, Loren sonrió fríamente, con el rostro contraído por la burla. Se levantó lentamente del sofá. De repente, un aura inexplicable y aterradora emanó de él, provocando escalofríos en los 4 hombres arrodillados en el suelo. Jamás imaginaron que esta joven de 18 años pudiera tener una presencia tan arrolladora. Su mirada, su expresión, su postura, todo en él era sofocantemente opresivo. En un instante, Loren, que tenían delante, parecía una persona completamente diferente. Hace apenas unos instantes, parecía cínico y despreocupado, pero ahora se asemejaba a un monstruo que emergía del abismo. La forma en que los miraba era como si quisiera devorarlos vivos. Nick Fury, dijo Loren con voz gélida, ¿de verdad crees que soy un simple chico despistado? Nunca quise ningún conflicto con sus S.H.I.E.L.D. Después de todo, una organización que ha sido infiltrada por Hydra durante años sin siquiera darse cuenta no es precisamente digna de mención en buena compañía. Para serte sincero, no sois más que basura. Un montón de inútiles que ni siquiera merecen mi atención. Pero tú, este engreído y arrogante imbécil, de alguna manera crees que S.H.I.E.L.D. puede controlarlo todo. De acuerdo. Si crees tener tanto control, controla algo. Y aún así insistes en entrometerte en mis asuntos. ¿De verdad crees que la familia Morgan es fácil de intimidar? Loren habló con un tono escalofriante mientras caminaba lentamente de un lado a otro frente a Nick Fury. En el momento en que terminó de hablar, su pie derecho se lanzó como un rayo. Fury salió disparado hacia atrás como si fuera una cometa con el hilo roto, recorriendo más de 10 metros antes de estrellarse contra un pilar de piedra en el salón. Tos. 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 El impacto le hizo subir la sangre a la garganta y vomitó violentamente, viendo estrellas. Tenía un aspecto terriblemente desdichado. Nunca esperó que Loren atacara sin previo aviso. Por suerte, llevaba puesto un chaleco antibalas. De lo contrario, estaría muerto. Lo que él no sabía era que Loren solo había utilizado el 30% de su fuerza en esa patada. Si hubiera golpeado con toda su fuerza, ni siquiera una placa de acero lo habría detenido y mucho menos un chaleco antibalas, y Fury habría quedado reducido a un cadáver. Amo, Loren, tartamudeó Coulson, horrorizado de que su líder hubiera sido atacado con tanta ligereza. Esto es un malentendido. Nunca quisimos hacer daño. Solo estábamos realizando una investigación rutinaria. Nunca te hemos considerado un enemigo, y ahora que todo está aclarado, nunca más volveremos a interferir contigo. ¿Ah, sí? ¿Una investigación rutinaria? Loren arqueó una ceja, con voz cargada de sarcasmo. Coulson, eres el agente de nivel 8 de S.H.I.E.L.D. Sin duda dominas el arte de la persuasión. De acuerdo. Te creeré, solo esta vez. Considera esta patada como una lección para tu superior. Pero si hay una próxima vez, y no dudaré en desmantelar toda su organización. Debes saber que la familia Morgan tiene ese tipo de poder. Tras pronunciar su advertencia, la mirada de Loren se dirigió a la caja fuerte que estaba junto a Coulson. Es hora de que me entregues lo que quiero, dijo, extendiendo la mano. Coulson no se atrevió a dudar. Rápidamente introdujo la contraseña, abrió la caja fuerte y colocó su contenido con reverencia ante Loren. En su interior se encontraba el objeto de su deseo, vibranium. Finalmente, Loren sonrió.